Bueno, nos avisa esa sintonía que estamos con el amigo, el abuznao Pablo de Luca. Pablo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Hulk Typically Win. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Aquí estamos siempre en la lucha cultural. Pues mira, aquí nosotros, pues también, por supuesto, con esa lucha, bueno, un poco compungidos como y triste en cierta manera. Sí, ¿Por qué? Porque estamos hablando de esa situación que está sufriendo nuestras islas, nuestro legado cultural, nuestro patrimonio, nuestra historia y en definitiva todos nosotros, ¿no? Por esas personas bueno, que son amantes de atrocidades y de romper. Yo creo que es más que gamberrada. Estamos hablando del sur de Tenerife, saben ustedes, la última canallada que han hecho con uno de los, sí, digamos, bueno, vestigios, ¿no? no se puede decir el sitio, No, evidentemente. no, claro, Está, pero bueno, pero está estamos ya puesto hablando en las redes por parte de una asociación de Teleforo Bravo, que es la que de Jaime y está compañía. luchando, sí, y está un poco ya actuando sobre lo que son los medios de protección teóricos que debería ser, entre ellos el CEPRONA, el Cabildo, ayuntamientos, para tener una serie de actuaciones que vayan encaminadas a proteger el patrimonio, ¿no? Bueno, pues son gente que va a tiro hecho, ¿no? Que va a perjudicar y va a manchar y mancillar la memoria de los antepasados. Las llamadas tarjas. Sí, Las tarjas son justamente una palabra masiva, una palabra guanche, está recogida en los cronistas, lo recoge Maíz de Cuba, la recoge Aurelio Galindo, etcétera, y que significa las huellas que dejaban en la piedra, hace una serie de inscripciones, ¿no? Incisas, ¿no? Grabadas en la piedra, los guanches, ¿no? Se hace de tipo geométrico, de tipo alfabetiforme, de tipo, en fin, naturalista, etcétera, y que daban o expresaban algo, ¿no? Una forma de actuar en la naturaleza, por los sitios donde pasaban los ganados los ganados de oveja o de cabra, ujú, y que siempre dejaban la huella en la que ellos querían plasmar, ¿no? O sea, es importante porque es un legado inmaterial que queda plasmado en las rocas, ¿no? sí. En Ujú. las piedras de los antiguos, ¿no? Y hay de todo tipo, ya digo, geométrico, alfabetiforme. Los alfabetiformes fueron los más abundantes hasta ahora, ¿no? Que se han Ujú. encontrando y se encontrarán en el futuro, evidentemente, ¿no? Bueno, tendremos que Pero estar bueno, en cualquier esperemos caso que unidos. invitamos a nuestra gente a que no maltrate, no Sí, manche ni interfiera en estos grabados que son importantísimos porque es un legado. Es como si fueran cuadros, valga la expresión, de los antiguos, y hay que respetar sobre todo. Hay ujú. que respetar el patrimonio, y cuando vean algo o encuentren algo en una cueva o en un barranco, lo que sea, inmediatamente Sí, eh, lo, informar. lo informen A a patrimonio para sí. que sea absolutamente protegido, ¿no? Y además, por otro lado, tendremos que estar todos unidos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Todo lo que es el Eso colectivo cultural, es científico, fundamental, es histórico, de rigor, fundamental. para luchar contra estas Exacto. personas, que yo creo que es algo más que una gamberrada, es algo más que una cosa. Desde luego, todos sabemos, sin nombrar, que no son ni turistas ni gente que va a fumarse un porro ni nada de eso. No, 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 eso no tiene que ver, porque ellos van a lo suyo. El turista goza del paisaje, los senderistas, el 90% son gente honrada, gente buena, gente que va a disfrutar. Bueno, yo diría el 99% de los senderistas de Sí. nuestro pueblo que Ujú. van a disfrutar del paisaje y no se ocupan, al contrario, de esas cosas, no se preocupan, sino lo que hacen es Bueno, pues proteger. nosotros fomentamos todo lo contrario, el amor, el respeto a las Sí, señas de señor. identidad y también, por supuesto, a ese Bueno, vestigio que nos queda de nuestros familiares, porque no nos olvidemos de que la primigenia de este archipiélago canario, desde el punto de vista humano, partió de ahí y son nuestros familiares. Tenemos que sentirlos así como totalmente. parte y más, de hecho, incluso a través del área de hematología, en este caso, el Hospital Universitario de Canarias, entre otros centros sanitarios de las islas que confirman, obviamente, la presencia de esa genética. Pero bueno, aunque no fuera, es decir, Sí, son señor, sí, señor. nuestros ancestros. La doctora Rosa Flegel, que es una autoridad, la doctora Rosa Flegel, que es una investigadora genetista, ¿no? Ujú. Está llevando los estudios genéticos desde el año 2014, y el 2019 fue el último que hizo una serie de informaciones y que reafirma en un 60, casi un 60% de un 57 a 60% de permanencia del ADN mitocondrial que se transmite a través de la mujer, ¿no? Sí, sí. En lo que es la población actual, hoy en día, del pueblo canario.
Bueno, Pues pues, bien, bueno, pasamos a esa, lo que habíamos vale, hablado. vale, vale. El otro día quedaba pendiente, bueno, Sí, teníamos que hacer esa sí. inclusión, obviamente, para dejar claro nuestra postura y nuestra repulsa. Y Ujú, también, sobre todo, algo que me gusta mucho que acabas de decir tú, y es también, es decir, hacer ese llamamiento a la unidad y ese llamamiento a exacto. que tenemos que entre todos defender todo ese tipo de cuestiones. Bueno, pues bueno, el otro día quedaba, ¿se acuerdan ustedes esa frase Sí, recogida por Juan Betancur Alfonso en el sur de esta isla de sí, Tenerife? bueno, más que Juan Betecura Afonso, hay, bueno, está recogida evidentemente por Juan Betecura Afonso, que vivió a caballo entre finales del siglo XIX y principios del XX, un poquito del siglo XX, pero la mayor parte del siglo XIX. Él nació en 1847 y murió en 1912, 1913. Dejó importantísima bibliografía, entre ellas los 3 tomos de la historia del pueblo guanche, que es una verdadera joya. Eh, yo invito a conseguirlo, porque ya desgraciadamente Editorial Lemus no lo publica, pero bueno, en su día, en los años 90, se publicaron los 3 tomos, ¿no? Ujú. Y entonces en la historia del pueblo guanche, que son los tochos impresionantes, viene cantidad de topónimos, historias, etnografía, arqueología, etcétera, de lo que es todos los aconteceres que él recogió, que era doctor en medicina, era de la comarca de Chasna, de la zona sur de Ujú. Tenerife. Recogió pateando, ¿no? Pueblo por pueblo, aldea por aldea, y siempre recogiendo. Fíjense, estamos hablando del siglo XIX, por lo tanto, estamos hablando con personas mayores, estuvo hablando con personas mayores del siglo XIX, gente de Sí. 80 años, 90 años, en 1800, ponle 80 o 1884, donde él realizó su labor de recopilación de datos, ¿no? En toda la isla de Tenerife, ¿no? Y en todas las islas también, porque estuvo también en otras islas, pero sobre todo en Tenerife. Pues imagínate, un señor de 80 o 90 años en 1880, pues tendría que acordarse de su abuelo, de su bisabuelo, y le fue transmitida la transmisión oral. Estamos Sí. hablando de una pureza de datos que no están absolutamente contaminados, ¿no? Ujú. Entonces, ahí hay una labor de pateo y de transmisión oral directa. Estamos Sí. hablando de lo que... Bueno, Y pues, entre esta, pero de eso se trataba, porque yo te digo una cosa, claro, simplemente a modo de comentario para que tú lo sepas. uh-huh, Yo entrevisté en su día, a principios de esta casa de la radio, hace 30, más de 30 años, pues yo uh-huh, entrevisté a unas personas de la zona alta que me contaban cómo sus bisabuelos, creo que, o bisabuelos, sí, si no me equivoco, hablaban uh-huh. acerca de un señor que venía montado sobre una mula con una promiscua, así, con una gran pues barba, y que Exacto, venía preguntando, ese era Juan Betecura Afonso. efectivamente, ¿no? Y después incluso leyendo su libro en las pues costumbres y tradiciones de matrimonio, Exactamente, o nacimiento, una de matrimonio y sus muerte, obras, ahí aparece, exacto, una de sus efectivamente. obras, aparece la referencia aquí en Los No, Realejos, por ejemplo, de mucha gente que le y, informa, ¿no? y aparte de eso tiene el valor de que aparte de fue un estudioso y un investigador de lo que es el legado guanche, era doctor en medicina, o sea, Sí, era claro. licenciado en medicina. Sí. Por lo tanto, estaba al tanto de, por ejemplo, si encontraba unos restos óseos o lo que sea, tenía conocimientos anatómicos, ¿no? Pero es Entonces, que, claro, pero a mí estamos hablando... Pablo, estamos hablando de un Quijote en esa etapa, porque estamos hablando de un hombre que Sí, sí, tenía un sí, poder, sí, es un decir, un Quijote, médico tú en lo has aquella dicho. época era el médico, el cura y la Guardia Civil. Sí, Y tú tú lo has dicho. tener la capacidad de coger y decir, bueno, pues ahora Por cojo mi eso, mula y me voy para arriba para conocer y apuntar todo lo que dicen. por eso los 3 tomos que publicó Lemus se acabaron, bueno, se, duraron menos que un caramelo en la puerta del colegio, porque Sí, el primer tomo de la historia de Polo Canche fue en 1991, editorial Lemus. sí. El segundo tomo fue en 1994 y el tercer tomo fue en 1997. Bien, en la década de los 90 se agotó totalmente. Es una pena que ya no estén, pero bueno, se puede conseguir de alguna forma, siempre hablando con el editorial Lemus. Yo lo recomiendo a los lectores que aún no lo tengan y a los Sí. oyentes, porque es muy importante, ¿no? Ahí está condensada toda la historia como dice el título, la historia del pueblo guanche. Sí, Y señor. entre estas oraciones y entre estas contribuciones y legados inmateriales, en este caso relacionados con la lingüística, Ujú. está lo que se llama la oración del sol poniente. Fíjate bien, hay una oración del sol naciente, que Sí. otro día la veremos. Hoy toca, como tú me dijiste el programa pasado, bueno, la oración del sol poniente, y la fuente es de Cita Chico, hija de Domingo Chico, poeta e hijo adoptivo de Weimar. Ujú. ¿Eh?
Fania 1908, ya fallecido, ¿no? Pues bien, esta es la fuente directa que recoge, bueno, está recogida a principios del siglo XX, y por lo tanto sí, la recogió seguramente Betecura Afonso, pues la conocía, pero es la familia de los chicos de gente de Weimar, ¿no? Sí. Y que, bueno, que una información oral muy importante Sí, porque de fue, los hay que pastores. recordar que en el siglo XX ya fue recogida, así que estaba Principio activa, del siglo XX, que principio del estaba, siglo pero XX. que estaba activa, es decir, que todavía la gente Que del sí, campo la que sí. decía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en aquel tiempo todavía no había venido el turismo acá. Sí, sí, claro, claro. Había una pureza de costumbres, había una canariedad que se palpaba en el ambiente, ¿no? Bueno, Por tanto, sí, la tradición oral estaba totalmente libre de toda contaminación. Pues bien, esta fuente de la hija de Domingo Chico, ¿no? sí. Pues la recogió en fin, de sus abuelos, bisabuelos, de sus padres, sus abueos, a través de las generaciones de Ujú. antepasados, ¿no? Y es la como los guanches estamos hablando de la zona de Weimar Fasnia, Sí, recogían cuando se ponía el sol, ¿no? O sea, ¿qué era el sol? El sol era la divinidad, era como lo máximo, era sí, el dios, en este sí. caso. Por eso la Saxiraxi, por eso estamos hablando de la Virgen de Candelaria, que es la madre de Dios, que los cristianos, los católicos no llegaron aquí, pues la pusieron como, porque el sol Sí. era una divinidad para los guanches, porque Pero el era que aportaba la femenina, ¿no? luz. Era la sol. No, ¿No? Ah, no, no. eso es un error. Ah, vale. Vamos a ver, bajo nuestro punto de vista, yo tengo una interpretación, además está basado vamos a ver, en costumbres orales, incluso de la parte norte de Tenerife, ¿no? Venga. El sol es, el sol, el sol es una fuente de luz y fecundidad, ¿eh? Sí. El que da la luz, la energía y la fecundidad. Y la luna sería la componente femenina. Pasa lo mismo que en el Hierro, en la isla del Hierro, que había dos divinidades. Por Sí. lo tanto, y la Virgen de Candelaria está relacionada con la luna, ¿no? Pero al mismo tiempo tenían el sistema inverso. Así como la astronomía dice que el Sol da reflejo a la luna, pues entre los guanches, la cosmogonía guanche era al revés. La luna daba la luz Ah, al vale, Sol. vale. Sí. Escucha, o sea, por eso entre la cosmogonía guanche, la luna era muy importante, ¿no? Y Ujú. aparte, la parte del sol fecundador. Hay un hay una frase que no sé si en horario infantil se puede decir, pero yo creo que sí se puede decir porque tenemos que decirlo. En la parte de Aguamansa, Sí. yo estuve en contacto con personas mayores ya de unos 80 y pico años, una mujer, por cierto, ella fallecida, que me decía, bueno, el sol fecundador que me calienta las bembas del conejo. Ah, Fíjate bien la sí, frase, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Estamos hablando en canario, ¿no? Yo creo que todo el mundo entiende lo que acabo de decir. Sí, sí, claro. Pues bien, ese sol fecundador que me calienta las bembas del conejo, Sí, estamos hablando de un proceso de fertilidad y fecundación cierto. que Ujú. se ha transmitido a través de los siglos. Y después te vas a Risco Caído, Sí. que está en Gran Canaria, Ujú. y tú sabes que el Observatorio de Risco Caído, que es una cueva que tiene una entrada vertical, y que en sus muros, en las paredes de la cueva, están los triángulos púbicos, ¿no? Unos Sí. triángulos invertidos en los que el día del solsticio de invierno y el solsticio de verano, pues los rayos del sol penetran en esa cueva del Risco Caído en Gran Canaria, en Artenara, y van iluminando poco a poco, justamente, no antes ni después, ni por arriba ni por abajo, sino exactamente van iluminando en esa época del año los triángulos púbicos. O sea, va iluminando lo que es el órgano femenino. Por lo Ujú. tanto, el sol tiene un carácter masculino en este caso. Y además, en Tamasij se dice Itish, es un nombre masculino para el sol. Lo que pasa es que hay una pequeña confusión en cuanto a lo de la madre sol. No es femenino, bajo mi punto de vista, es masculino. Y lo que es femenino es la luna. La Chaxirax está emparentada con la luna. Por eso, en la imagen de la Virgen de Candelaria, como tú puedes ver, hay una media luna debajo. Sí. Ujú. Está. Pues bien, la oración, para no extendernos más, la oración del sol poniente, que era la que decían los guanches cuando se ponía el sol, cuando ya
tristemente para ellos, desaparecía la luz solar que les alumbraba el día, que era el trabajo, la vida, la luz, la fecundidad, y cuando aparecía la noche, era un motivo de tristeza para los guanches, porque la noche era la oscuridad, no es como ahora que había luces por todas partes, sino allí cuando se iba el sol, todo quedaba oscura. Sí. Por lo tanto, daban la oración al sol poniente, ¿no? Y la oración al sol poniente, transcrita por esta señora, hija de Domingo Chico, era O Magné Mastaya Chen Tumba Mané. Esa es la transcripción, vamos a llamarlo así, que ella escuchaba, ¿no? Sí, oral, exacto. Porque tenía, lógicamente, una formación castellana, esta chica, ¿no? Del siglo XX, sí. Y lo que oía ella a sus antepasados era O Magné Mastai Achen Tumba Mané. Bien, la traducción que nosotros hicimos a Tamazir de esta frase del sol poniente resulta que es exactamente dicho en Tamazir O Amgni Stai Ashin Achunuwamene, que significa O la del cielo, la luna, la que posee el cielo, la de filtrar o condensar el agua, la fertilidad, a ustedes el disco solar, que es el Achum, rojo, que todo lo ve, el sol. O sea, fíjense bien, al sol poniente, que cuando el sol va cogiendo un tono rojizo. Un tono rojizo antes de desaparecer el horizonte. Bien, entre los egipcios, curiosamente, al disco solar rojo le llamaban Achum, A-T-U-M. Curioso. Achum. El hacho solar, por eso está relacionado con el fuego. Entonces, el disco solar rojo. Por tanto, si lo leo otra vez y le digo la traducción, sería O la del cielo, la de filtrar a ustedes el disco solar rojo, que todo lo ve. Se está refiriendo al sol. Al sol. O sea, está diciendo que el sol se está poniendo y que se está convirtiendo en un rojo. Vale. Bueno, pues te das cuenta de decir que está saliendo la luna y está poniendo el sol. Por eso dice, O Magenni. Magenni sería la del cielo. Y está en femenino, porque Magenni significa cielo, es el magné es Magenni, es la del cielo, significa en femenino la luna. Por eso después relacionaron con la Virgen, claro, por eso fue la relación que después tuvieron con la Virgen actualmente. Al decir Amgenni, la del cielo, la luna, la poseedora del cielo, en ese momento ya de noche, cuando está anocheciendo, la filtra a ustedes el disco solar rojo, ya el sol, diríamos, que va muriendo, ¿no? Se va convirtiendo en rojo, de un color brillante durante el día, se convierte en rojo, que es el Achum. Qué tremendo. Divinidad de los egipcios, justamente, el sol poniente. Que todo lo ve. O sea, el disco solar rojo, que todo lo ve el sol. Es una oración preciosa y que me costó bastante, encontrar la traducción, pero al final lo di porque estuve consultando fuentes, porque, claro, hay aquí una serie de cruces de dialectos, hay dialectos del... Claro, es lógico. Hay curiosamente una palabra como Amanai, que es el famoso Manei de la frase final, ¿no? De la palabra final de la frase, Manei, que es Amanai. Y curiosamente, que significa el que todo lo ve. Amanai es un bonito nombre para un chico, para un varón, que significa el que todo lo ve. Es un atributo divino. Y Amanai está en Fuerteventura, la punta de Amanai. No sé si lo habrás escuchado. En Fuerteventura. A ver si me acuerdo. Amanai. En la costa oriental de Fuerteventura, Ajá. la costa oriental, hay la punta de Amanai. Búscalo por Google. Bueno, pues yo te digo a ti, Amanai Akorán Archimen Sigú. Es una canción también que tienen recogida en las Islas Orientales. Efectivamente, por eso Amanai es una palabra guanche 100%.
Bueno, de pues origen tuareg, sí. curiosamente. Oye, qué bueno, lo que acabas de aportar ahora es de un valor incalculable desde el punto de vista Bueno, científico, porque todo el mundo, sí, claro, conoce una parte de la historia, pero esa parte que, por cierto, yo así aprovecho para decirle a la gente el trabajo de Pablo de Luca, que también está en las bibliotecas, en librerías, y que todavía sí, pueden conseguirlo, imagino yo, Pablo, incluso a través quizás a lo mejor de online, vía online, se puede sí, sí, conseguir también tu trabajo. sí se puede, sí, Bueno, pues, sí. pues bueno, recuérdanos tú el trabajo donde si quieres, a lo mejor ya tienes Y publicado en eso que estás bibliotecas también diciendo. se puede consultar la bibliografía, en este caso Sí, también, ¿no? vale, vale. Ustedes Pues como te buscan iba Pablo de diciendo, Luca y ahí sí, le sale todo lo que sí, tiene publicado. esto, lo que, antes de terminar, bueno, un poquito en relación a los autores, que hubo Sí, muchísimos, ¿no? Uno de los primeros autores, cronistas, ¿no?, que estuvieron hablando de los guanches fue Nicoloso da Recco. Es un Tarreco. piloto de la expedición, un genovés, Italianos, ¿eh? Ujú. piloto de la expedición que envió a las islas el rey de Portugal, Alfonso IV. Sí, con Alfonso IV. ese, Imagínate, ese también con piloto de la Balochelo. expedición, Ujú. piloto de la expedición que envió a las islas en 1341 el rey de Portugal. De Portugal. Bueno, pues curiosamente, este rey de Portugal que envió a Nicolás Arreco a recorrer todas las islas da una descripción bastante interesante de la isla de Gran Canaria, y entonces, curiosamente, en algunas cuevas de la zona de Buenavista del Norte, Sí. aparecieron monedas portuguesas, Ah, conviviendo con restos guanches. Y entonces esto explica que los guanches de la zona noroeste, al menos de la zona noroeste tuvieron de contacto Tenerife, con... estuvieron en contacto con portugueses mucho antes de la conquista. Estamos hablando del siglo XIV. Sí. Y eso está documentado arqueológicamente, ¿eh? Ujú. Arqueológicamente. Después vinieron los franceses, eh, Juan Le Debe Verrier y debe- Pedro Pontier, con ujú. Le Canarien con los Sí. normandos. En 1402 llegaron a Le Lanzarote por Verrier, Fuerteventura. ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Estos son los que autores del famoso Le Canarien, que se puede Sí, perfectamente conseguir, pues sus libros, ¿no? Es una sí, historia bastante interesante de las crónicas, sobre todo de las islas de Gran Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, porque sí. la isla de Tenerife no llegaron. No. Ujú. Después vino los portugueses. Gómez Eanes de Azurar, otro gran cronista. Estamos hablando de 1453, mucho antes de la conquista de Tenerife. Sí. Después está Pedro Gómez Saudades de da Escudero, Terra. Ujú. Antonio de Cedeño. Bueno, Después, Seteño sí que fue coetáneo, ¿no? De la... Cedeño, Sí, exactamente. sí, Antonio Sí, Cedeño Cedeño. fue en 1484, sí. Por eso Y sí fue después ya coetáneo. en el siglo XVI están los grandes cronistas súper conocidos, como por Sí. ejemplo Fray Alonso de Espinosa, que Ujú. escribió en 1594, ¿no? Sí. Después está Bray Galindo, 1602, y después está el ingeniero italiano Leonardo Torriani, que también Torriani, que escribió, claro. que Se, da una muy buena información, el sí. único que da Se la prodigó información muchísimo por de esta zona también. la navegación de los guanches Sí. por barcos de drago. Hombre, hay autores que no nombran la navegación, excepto él, que la nombra, Sí. y no es extraño que los guanches, pues dice que, porque no va a mentir, era un ingeniero, y un ingeniero que llegó Sí, a no, Canarias. que para ver las Entre fortificaciones y otras todo. cosas, este ingeniero que vino a Canarias, Torriani, se le puede atribuir nada más y nada menos que el trazado primigenio de la laguna, de la ciudad de Sí, la cierto, laguna. sí, no, y todo que fue un hombre contratado para ver las defensas, cómo se podía Exacto. defender Por lo tanto, ante el inglés. era un técnico, un ingeniero, y no va a mentir, no va a decir boberías ni va a Ajá. inventarse nada. Entonces, él dice que los guanches cogían el tronco del lago, lo ahuecaban y lo convertían en canoa, ¿no? Sí, En barcos. Le cierto, ahí ponían se habla de eso. un velamen, a través de pieles, en fin, que no eran tontos para poder fabricar un Sí. velamen, una Sí, vela, para que poder durante un navegar. montón de tiempo se dijo Ah, que eso no sí. conocían la navegación, que no eran capaces. Digo, teniendo el mar al Ex- lado no van a pero poder, aunque claro, sea, no, pero salir. vamos, por lógica, en los días en los días claros, cada isleño de cada isla, vale la redundancia, veía otras islas. O sea, Sí, claro. el de Tenerife veía Gran Canaria, el de Gran Canaria veía Tenerife, desde la Tenerife se veía La Gomera, desde La Gomera se veía el Hierro, se veía La Palma, desde Lanzarote y Fuerteventura se veía Gran Canaria. Por tanto, si se iban a altitudes determinadas, unas ciertas altitudes, montañas, roques a 1200, 2000 metros, incluso en el Teide,
que era un sitio de pasto comunal. Ujú. Hay que tener en cuenta que el Teide era un lugar de pasto comunal, donde todos los mensellatos se ponían de acuerdo para llevar sus cabras y sus Sí. ovejas. ¿Eh? Ujú. Bien, ¿qué ocurre en el Teide cuando no hay nubes? Porque se ven las 7 islas. Cierto. Ujú. Por lo tanto, ellos puede haber perfectamente muy bien navegado, eso sí, navegación de cabotaje, no la de alta mar, evidentemente, porque eran embarcaciones rudimentarias, Sí, que ¿no? incluso hasta por pura casuística, es decir, que no Claro, necesariamente tuvieron que fletarlo para ir, sino que simplemente porque salieron a mariscar, a pescar en el entorno y se les exacto. fue, Y, la marea los llevó y la propia corriente no, lo... y podían perfectamente bordear las costas, llegar a otras islas, pudo haber habido un intercambio entre isleños, lo que pasa es que eso no lo cuentan las crónicas. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista arqueológico es material fungible, significa que los restos de barcos, Sí, que la desaparece, madera o claro. que era, desaparece, lógicamente. Sí, 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 sí. Pero sí, este Pero bueno, Teide italiano, tenemos en ese caso ese autor que tú citas, como que él dice específicamente que sí, que ahuecaban la corteza del drago para pues hacerla como una pequeña embarcación que bordeaba la costa. Ya eso es algo, sí, lógicamente, y que nos da pie a pensar que es lógico, si tienes un recurso marino de marisqueo y de claro, comida y claro. todo, pues claro, no vas a usarlo, ¿cómo que no? Además, de hecho, incluso hay, eso sí, las lapas, todo eso están, los concheros están. Sí, y después, corriendo el tiempo, vino un señor llamado Bartolomé Carrasco de Figueroa, 1602, que hizo una serie de versos, ¿no? Eh, en honor a un obispo que visitó Canarias, ¿no? Estamos hablando de Gran Canaria, e hizo un homenaje a los damas, ¿no? Sí, Publicó una serie de poemas en guanche, y ahí es donde, eh, claro, sí, sí, sí. aludiendo al linaje de los Joramas y de los Sí, personajes y nobles de Gran ahí de Canaria. donde bebió López de Vega y Carpio. Efectivamente, de Ah, ahí es donde yo López de Vega y Calderón de la Barca. sí, claro que aparece en su Justamente los libro Los autores Guanches, españoles del siglo claro. de oro. Claro. Curiosamente aparece Los Después, Guanches de Tenerife, sin embargo, la información es de Gran Canaria. sí, pero que aquí no lo conoce casi nadie. O sea, Ya, vean, nadie sí. conoce, muy poca gente conoce Sí, que los autores españoles, en el este caso, Fénix ¿no? de los López de Ingenios Vega. escribió en Guanje. ¿Qué te parece? Yo me imagino la pluma No, 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 escribiendo. que recogió la información, no es que escribió en guanche él, los autores españoles, López de Vega y tal, sino que recogieron la información que dio Bartolomé Carrasco de Figueroa. No, ya, pero que digo yo que en cualquier caso tuvieron bueno, la editora escribirlo, plasmarla Plasmarla, porque está claro, ahí exacto. yo lo que quiero decir es que eso no fue pegado ahora en el siglo XX o XXI, Que no. va, que Eso va. está escrito desde un principio. Con lo cual se dice que, bueno, y se demuestra que la lengua guanche permaneció mucho Claro, más allá de la claro que conquista. sí, por Y supuesto. después entre los autores, vamos a llamarlo anglosajones, está el famoso Sir Edmund Scory, que seguramente tú, por ser profesor de inglés, Sí, lo debe de conocer, el gran viajero inglés, igual muy, muy que importante. George Glass Ese viajero también. inglés que en 1630 a 1625 estuvo en Weimar y hablaba de la permanencia de la lengua guanche en la zona de Weimar, Candelaria y tal. Sí. Bueno, ¿y para qué hablar de Bueno, Salvador y José Antonio, Galindo? hemos hecho este año, tú sabes que el Auchón Guanil le hizo el homenaje este año y le entregó Sí, el a don varón Antonio, sí. de honor a don José Antonio, y precisamente como Sí, buen traductor de muchos de esos sí, libros y señor. de esos Y ha autores. traducido muchas historias de viajeros, Que pueden sobre todo. ustedes buscarlo porque hay infinidad de esos trabajos y para cómo son muy asequibles, porque eso es una cuestión que a mí me parece muy buena. Y tengo que decírselo a Pablo, porque sé que Pablo es uno de los que está bien la publicación, que es con garantías, con tapadura, que es bastante sólida para uno tener y hacer un desembolso y tener un documento, un legado para el futuro en su casa. Pero también está, y yo ahí sí quiero decirles cómo se puede llegar a otros ciudadanos con esos libros de bolsillo, como es el caso de José Antonio, que muchos de esos libros están Mira, asequibles, ¿eh? es muy fácil, es muy fácil. Vamos a ver, conseguir el libro hoy en día, hombre, las librerías están de capa caída, evidentemente, Sí, porque la sí, gente no lee, pues, desgraciadamente. En sí. Canarias la gente no lee mucho. Entonces, varias librerías en Santa Cruz, pues mira, se han dado de baja, la librería de la isla, y tal, pero hay librerías, ¿no? Y sobre todo está el famoso Amazon. Sí, Entonces, en sí. Amazon está la librería Gapea, si se puede conseguir el libro, dices el título y el autor, y después, como último remedio, están las bibliotecas. Está la Casa de Cultura en Santa Cruz. Bibliotecas hay en todos los municipios.
de todas las islas, de toda la isla de Tenerife, en La Rotada, en Santa Úrsula, en el puerto. Entonces, libros canarios a punta pala. Hay montones, ¿no? Montones. Por lo tanto, el que esté interesado puede perfectamente pedir prestado los libros a la biblioteca, enterarse y tener conocimiento de lo que es la historia. Simplemente es la voluntad de aprender. Yo creo que sí, y la voluntad que sea familiar, que no sea solamente tuya, sino que tú involucres a tu familia, a tus seres relativos, digamos, ¿no? Un pueblo que no tenga cultura, en ese caso, de sus propias raíces, su propia historia, no es un pueblo libre en el sentido estricto de la palabra, sino que es un pueblo que puede ser engañado y que puede ser perfectamente. Sí, bueno, claro, lógicamente, sí. Y después están, Abreu Galindo, como dije antes, y después el famoso Juan Núñez de la Peña, que tenemos aquí en la calle de la Laguna, en la calle, ¿no? En 1676, otro importantísimo cronista. Después Fray José de Sosa, que también en 1678, estamos hablando del siglo XVII, escribió sobre la topografía de la isla Afortunada, sobre todo de Gran Canaria, y habla de una forma excepcional de las arimaguadas, ¿no? O sea, de la información que da sobre los conventos de las mujeres que se internaban, y que es uno de los que más información da al respecto, ¿no? Sí. Y cómo no, a final del siglo XVII, Tomás Marín de Cuba, uno de los mejores y más completos autores que hablan sobre cronistas de la historia canaria, ¿no? Estamos hablando de 1694, ¿no? Que habla de todas las islas, ¿no? Y que da una cantidad de información impresionante, ¿no? Y ya para el siglo XIX, ya otro día lo veremos, cuando... Sí, bueno, no te preocupes, ya daremos, porque lógicamente ahí hay involucrado... Hay mucha información. En el siglo XIX hay muchísimo. Un realejero está metido ahí. Exacto, tú lo has dicho. Lo dejamos a Viera, lo dejamos otro día. Bueno, sí. Para hablar largo y tendido. Hemos cumplido después, casi 32 minutos ya, sí, dime. Y por supuesto, del siglo XVIII, con usted lo debiera, la esquilmación de las momias, esta es otra. Sí, bueno. La esquilmación de las momias, que fue horrible. Estamos hablando del siglo XVIII. Sí, y de la selva de Dorama, como él denunció, y bueno, tantas cuestiones que estaban ahí. Ahí empezó un poquito el declive de lo que es en sí nuestra tierra, desde el punto de vista natural, desde el punto de vista cultural. Desde ahí en adelante ha habido un proceso de aculturación bueno, yo estos días he hablado incluso acerca de cómo la gente... Estamos yendo hacia un estadio de la ciudadanía que a mí sinceramente no me gusta nada. Muy simplón, muy ramplón, muy de pocas palabras, muy de poca lectura, de muchos símbolos, pero símbolos que son malentendidos, de cabezas agachadas a las pantallas, sin mirar esa puesta de sol que decías antes, Saúl Magnema está, y mirarle a los ojos de la gente. Bueno, son cosas que nos preocupan y que nosotros también citamos aquí, obviamente. Exactamente. Y que en la cultura guanche, por lo que hemos deducido a lo largo de lo que hemos ido viendo durante estos 30 y tantos años, como digo, es precisamente una cosa importante, lo que era el concepto de familia, el concepto de vida natural, de encuentro y bueno, de esa oralidad que, como digo, con Pablo de Luca vamos viendo a través de sus conocimientos en Tamasig y demás. Pablo, siempre es un placer. Igualmente. Creando cátedra, como dice el otro. Sí, y vamos a despedirnos con As y Fulkin, que significa buen día. As y Fulkin, quédense con eso. Sí, As y Fulkin. Deletreo A-S y aparte y Fulkin, tal como suena con cada kilo. Muy bien. As y Fulkin. As y Fulkin, buen día. As y Fulkin. Un abrazo, gracias amigo. Saludos. Bueno.